Pues Quintín, buenos días. En primer lugar quisiéramos agradecerte que hayas aceptado la invitación para estar aquí con nosotros en esta primera edición del proyecto de Nuevo Ensayo. Y para empezar, pues nos gustaría conocer tu opinión acerca precisamente del proyecto de Nuevo Ensayo. Por una parte, ¿qué te parece que se creen este tipo de espacios para reflexionar sobre el ensayo realizado por jóvenes autores? Y por otra parte también saber qué opinión te merece el hecho de que se establezca una colaboración tan estrecha entre una institución pública como es el CENDEAC y una asociación no institucional de estudiantes de filosofía como es ASEFI. Bueno, pues buenos días, yo también. Me parece una iniciativa fantástica. De hecho, como te he contado, y en general a todos, ahora que estoy pasando por una situación un poco difícil desde el punto de vista de la salud, he dicho que no a todo, y esto me pareció tan apasionante, me pareció tan digno de ser apoyado que a esto es a lo único que he dicho que sí en los últimos 4 meses, ¿no? A la única actividad. Eso da idea, vamos, lo cuento porque da idea del interés que despierta. La verdad es que en todas las humanidades en general, no solo en filosofía, pero particularmente en filosofía, este es un espacio que se echaba de menos. Hay bastante poca creación filosófica, bastante poca en realidad. No quiere decir que sea insuficiente, pero no hay, digamos, un tamaño o un volumen comparable al de hace unos años, y entre otras razones que se pueden proponer para dar una explicación de este hecho es que realmente se está produciendo de una parte un deterioro del interés social hacia tipos de pensamiento que no sean específicamente ensayísticos o periodísticos, ¿no? Sin duda, pero de otra parte también el que damos pocas oportunidades a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes investigadores en el ámbito de las humanidades en general, como digo, pero particularmente en el ámbito de la filosofía, pues se sienten por una parte poco motivados, hay muy pocas plazas de trabajo que les estén esperando, y además especialmente poco motivados a producir porque hay escasa recepción social, la mayor parte de las veces porque faltan espacios para que la hayan. De manera que crear un espacio específicamente dirigido a que se escuchen voces de gente que empieza a trabajar y que bueno, quiere desarrollar un pensamiento con una recepción social adecuada, crear ese tipo de espacios, digo, pues es una iniciativa que muy loable y que merece todo el apoyo, ¿no? Si nos fijamos en lo que sucedió ayer, pues además es que su interés es grande. Es decir, un chaval de 21 años que es capaz, cualquiera que sea el juicio final que se quiera otorgar al escrito, ¿verdad?, pero que es capaz de, con un estilo espléndido, con una capacidad retórica evidente y con una ansia de combate, de debate, ¿verdad?, apasionada, pues naturalmente, al menos desde el punto de vista potencial, es un asunto que no podemos perder, ¿no? Y la lástima es que no hagamos la previsión necesaria para que este tipo de actos que son de suyo tan importantes, tan relevantes, ¿no?, pues inauguren, establezcan circuitos más automáticos para la incorporación final de estos jóvenes brillantes, ¿no?, en la vida académica o en general en la vida productiva del país. Pero bueno, en fin, por terminar, en resumen, mi apoyo es completo, como empíricamente he demostrado viniendo aquí, ¿no? En cuanto a la función de la filosofía, sabes que se le critica habitualmente el hecho de no responder bien a la pregunta de Lenin sobre el qué hacer, como si fuera su tarea específica el tener que dar una respuesta a corto plazo a un problema concreto.
Desde tu punto de vista, ¿cuál es la función de la filosofía y qué relación mantiene con ese quehacer? Y como segunda pregunta, ¿podemos seguir defendiendo en España y en Europa una universidad sin condición y en qué sentido? Bueno, son dos preguntas muy diferentes, ¿no? La primera apela a la función social de la filosofía, ¿no? a su rol histórico, a su rol histórico-cultural, ¿no? La segunda es una pregunta casi institucional y por tanto yo las voy a responder por separado. Acerca de la segunda soy enormemente crítico, por lo tanto avisaré cuando empiece con la segunda porque probablemente hasta se me cambie la cara de color y el gesto se me haga más hostil, ¿no? Respecto de lo primero, la filosofía ha perdido, desde luego, una parte importante de la orientación histórica que la definió duraderamente. Y esto es verdad. Se puede incluso establecer, hay algunos estudios que lo han hecho, ¿no? Estudios históricos, el momento exacto, las razones concretas de la incorporación de la filosofía al sistema académico productivo, ¿no? Con una función específica que explica pues, su incorporación al ámbito del saber dentro del programa del positivismo, por una parte, y por otra parte, y por ello mismo, su separación del ámbito de la influencia social directa, ¿no? En realidad, durante todo el siglo XVII y XVIII, por no ir más lejos, es decir, en los momentos en que se constituye la modernidad, pues la distancia entre la filosofía y la producción de ideas en general que favorecen a la resolución racional de los conflictos o la solución de problemas en ciencia, pues es indistinguible la filosofía de la ciencia, o su distinción que, bueno, se incorpora a través de términos como free thinker, ¿no? Libre pensador, o el filósofo, el papel del filósofo en las cortes francesas o en Holanda o en Rusia, ¿no? Cuando volteaba, o en Alemania, y es recibido como aquel personaje que tiene cosas que decir para remediar los problemas sociales, para pensar de forma más racional el mundo, en fin, etcétera. Diseñan la imagen de una filosofía que está al servicio de la sociedad, que expresa una voz influyente en el ámbito de las especialidades de la vida cultural, ¿no? Y con una presencia fuerte incluso en los núcleos de poder, ¿no? Al menos como aspiración. Lo que ocurrió a principios del siglo XIX es que, sobre todo en Alemania, se arma el sistema académico universitario superior, ¿no? La influencia inicial pues partió del normativismo napoleónico, que entre otras cosas pues tenía que crear leyes de educación, ¿no? Pero en realidad la imagen que termina, o la construcción que termina dominando en Europa, es la hegeliana, porque Hegel en realidad es el creador del positivismo, ¿no? De hecho la herencia más productiva de Hegel no es tanto la deriva del idealismo alemán cuanto el positivismo francés, ¿no? En una versión muy light, en una versión muy mecanicista, ¿no? Que es la de Augusto Comte, pero con unas ideas firmes, ¿no? de un despliegue en el tiempo y de una jerarquización de los modelos de racionalización y moralización del mundo, en fin, etc. Y bueno, pues ahí la filosofía recibe una oferta, como claro, la filosofía para Hegel es la idea del absoluto, y como por otra parte en Comte el traspaso de la edad de la metafísica a la edad de la ciencia es un traspaso que se piensa por depuración de la filosofía, es decir, por una filosofía que es capaz de controlar sus propios métodos, ¿no? Pues la verdad es que en el sistema educativo superior la filosofía en Alemania, inmediatamente en Francia y después en Inglaterra, pues recibe un tratamiento de lujo, ¿no?
De hecho, todavía en Inglaterra, donde esta incorporación ha durado más, precisamente por el talante conservador de las instituciones inglesas, pues hoy los licenciados o doctores, ¿no?, en muchas especialidades de humanidades son licenciados o doctores en filosofía. Es decir, que sigue manteniéndose esa idea de que la filosofía es el constructo que organiza, ofrece racionalidad, distribuye las partes, etcétera, etcétera. Que desde el punto de vista intuitivo se percibe muy bien incluso en la organización de los museos, ¿no? Y además cuya proyección internacional se ve a veces en el hecho de que esta misma idea, esta misma construcción a la que ahora voy a referirme, se ve tanto en los museos europeos como en los museos sudamericanos, ¿no? Es extraordinario ver en una ciudad remota de Sudamérica cómo hay un museo hegeliano-comtiano, ¿no?, que tiene en su base, en su primer piso, pues las colecciones permanentes, ¿no? Después, en el primer piso, en la base, primer piso, está la administración, ¿no? Y en la parte de arriba está la dirección. La dirección es la especulación y esa es la filosofía, ¿no? Lo que dirige, integra, organiza, racionaliza, parte, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que ese prestigio o ese rol otorgado como saber absoluto, saber por lo tanto de la rectificación, ¿no?, del cambio, de la dirección de la historia, puesto en manos de la filosofía, pues naturalmente le confirió de una parte un poder, lo puso al servicio directamente de las administraciones estatales y como consecuencia de ello lo separó, lo apartó al saber filosófico, ¿no?, del circuito social. Y en esas estamos, en el deterioro máximo de ese sistema, ¿no?, digamos, en su decadencia más absoluta. La filosofía ha dejado ya hace mucho tiempo de pertenecer a esa élite rectora de la vida cultural común que integra la ciencia, ¿no? Y hace ya mucho tiempo que la ciencia tiene sus programas autónomos en absoluta ignorancia de la filosofía, sin que la filosofía haya logrado, de manera general, quiero decir, mantener o recuperar el marco de influencia social que tuvo antes. Bueno, esto diseña una situación bastante preocupante para los que creemos en las posibilidades de la filosofía como conciencia crítica de las sociedades, ¿no? Y diría que el modo de distribución de la mecánica productiva del saber filosófico pues se halla fuertemente tocado, fuertemente herido por esta historia que he narrado tan rápidamente, ¿no? Es decir, de una parte hay mucha producción filosófico-académica de muy escasa proyección, que la leen los colegas, ¿no?, que en países cainitas como el nuestro además ni siquiera tiene referentes sociales claros, porque nunca los colegas nos citamos unos a otros con carácter general, ¿no? Siempre es mejor citar a un francés, a un alemán, a un americano, ¿verdad?, que entre nosotros, de manera que su impacto es mínimo realmente y que tiene una función recursiva y curricular, ¿no? Es decir, sirve para los sexenios, es decir, está completamente metida en la Anmeldung de la vida administrativa. Y si no, la propia especialización de los lenguajes, el propio carácter de presentación o de género literario científico, tecnificado, con que se vehicula esa producción académica, hace que no llegue a la vida social, ¿no?, que no se integre en ninguno de los circuitos de interés por los que atraviesan las preocupaciones del mundo, y por tanto su papel sea sustituido por un ensayismo en general de baja calidad, aunque hay excepciones, ¿no?, y que renuncia a las señas de identidad filosófica, es decir, que transforma sencillamente el empeño reflexivo filosófico en una opinión bien fundada, en la expresión de una opinión mejor o peor fundada, ¿no?
Bueno, ¿qué hacer? Que es la pregunta, en el doble sentido de qué debe hacer la filosofía y cuál es el puesto de la filosofía en la pregunta por el qué hacer, ¿no? La pregunta de Lenin. ¿Qué hacer la filosofía? Es evidente que tiene que regresar al presente. Finalmente Hegel decía que pensar es pensar el presente, ¿no? No estoy tratando de decir que las competencias académicas de la filosofía no tengan una función estricta, porque pensar es también objeto de un aprendizaje, ¿no? Es obvio que se tiene que mantener un equipamiento universitario y académico para la filosofía, que naturalmente exigirá la producción de textos orientados a la enseñanza. Pero la filosofía tiene que regresar al presente, tiene que regresar al presente. Lo que pasó ayer es un buen ejemplo de esa búsqueda del presente que mucha gente joven y algunos hemos tenido, ¿no?, en nuestra producción. Tiene que regresar al presente y por ello mismo tiene que ajustar el lenguaje sin renunciar a los ideales de reflexión, de crítica, de costumbres, de opiniones, de lo que en griego se llamaban las endoxa, ¿no?, las opiniones comunes, etcétera, de acicate, ¿no?, de Kentron, de acicate, de aguijón, reforma social, para la identificación de los problemas, para las propuestas ni siquiera no a corto plazo, no necesariamente, sino más bien para el diseño de los espacios de la presentología, ¿no?, esos espacios que en parte son espacios retóricos y en parte son espacios de comprensión, en donde se identifican, como digo, los problemas, ¿no?, las dificultades, etc. Y eso es una tarea que tiene muchos brazos, es decir, que desde luego va desde una apuesta en favor de dialogar con la ciencia, no la pretensión del positivismo lógico de darle lecciones a la ciencia, ¿no?, de cómo se hace la ciencia bien hecha. Ese es un programa que ya ha desaparecido, felizmente. Bueno, quedan residuos, porque se diga lo que se diga, siguen quedando paquidermos, ¿no?, sino más bien la selección de riesgos, ¿no?, las apuestas en favor de que las inversiones vayan dirigidas en un sitio o en otro, en la vida de la ciencia, por lo tanto, pero lo mismo en la vida de la política, lo mismo en la vida de la ética, en las propias costumbres ciudadanas, ¿no?, el reforzamiento de la sociedad civil a través del adiestramiento en el debate racional, para los que, o para el que tienen que operar lógicas que deben ser incorporadas a las prácticas sociales. Es mucho lo que la filosofía tiene que hacer, pero para eso tiene desde luego que renunciar a que su única objetividad sea la de la vida académica, curricular, administrativa, como si allí pudiera competir con los saberes productivos, ¿no?, de una parte, y de otra parte, insisto y ya termino, tiene que sobre todo ajustar sus lenguajes, ajustar su género literario, por así decirlo, su dispositivo retórico, ¿no?, para que realmente su intervención sea una intervención eficaz, ¿no? No hay nada más desastroso que creer que cuando tú dices, qué sé yo, la pérdida del sujeto, alguien pueda sentir el más mínimo miedo o la más mínima inquietud, ¿no? Todo eso son palabras vanas en general, ¿no? Os explica muy claramente y con palabras muy llanas, con la vuelta a la intención profunda del discurso del método, ¿no?, de hablar en francés, de hablar en forma que se entienda, o si no, el destino de la filosofía será convertirse en una arqueología, ¿no?, en un aparato arqueológico. Eso respecto de qué hacer la filosofía. Respecto de cuál es la posición de la filosofía en el qué hacer práctico en general, pues bueno, yo diría que su misión máxima es la que ha tenido siempre, es decir, la de agitar el cotarro de las opiniones comunes, ¿no? Por citar una vez más, no es que yo sea muy hegeliano, pero la verdad es que ahí Hegel ha sido enormemente influyente, ¿no?
el momento de la filosofía es cuando fracasa un sistema cultural vivo, ¿no? Y el momento en que la filosofía tuvo respuestas que ofrecer a la paideia griega, a la educación griega, fue en el momento en que fracasó la democracia en Atenas, ¿no? Entonces Platón alza su propuesta, aunque su propuesta fuera bien o mal recibida, ¿no? El momento de la filosofía es el declinar de la cultura, decía Hegel. Bueno, no es necesaria esta visión, que es una visión, digamos, continuista, una visión que presupone un esquema compacto, unitario y lineal de la historia, para comprender que la misión de la filosofía está en el declinar, no de una cultura en general, no de las ideas de una sociedad en general, sino en la propia dinamicidad de las ideas que forman una cultura, que forman un estado social dado, ¿no? Ahí la confusión, el pifostio, ¿no? el abigarrado mundo de lo útil y lo inútil, de lo frustrante y de lo que potencia, es infinito. Y la dinamicidad social se expresa fundamentalmente en una dinamicidad de voces, ¿no? Entonces, por recuperar la idea de Hegel, es en el diagnóstico de las que nos causan injusticia o tristeza o problemas, ¿no? Y en la propuesta propuesta que no necesariamente tiene que ser a corto plazo, es decir, que no necesariamente tiene que presentarse como necesariamente normativa, muchas veces es prospectiva, ¿no? Pero en cualquier caso no puede faltar, ¿no? La propuesta de renovación permanente en una situación que, ya digo, no debe pensarse distendida en el tiempo, sino sincrónicamente en el propio presente, ¿no? En el propio espacio retórico en el que vivimos, pues el quehacer de la filosofía consiste en eso, ¿no? En el diagnóstico de lo injusto, de lo irracional, de lo castrante, de lo que elimina nuestras potencias, no solo humanas, sino de la naturaleza en nosotros, etc. Y ahí la agenda es enorme, ¿no? Es enorme, con tal que se tome no desde el punto de vista críptico de una escuela, sino recuperando la afabilidad, los buenos modales, la cortesía, ¿no? de la claridad conceptual que acompañó siempre a la gran filosofía, ¿no? Bueno, ahora se me cambia la cara y me preguntas por la universidad, ¿no? Yo no puedo hablar de la universidad en general, no me consta, aunque tengo las peores palpitaciones, cómo está en otros cotarros. Te diré cómo está en las humanidades. Y la respuesta es muy mal, muy mal. La respuesta es que se han dado pasos en un sentido totalmente equivocado. Yo tengo una lucha ya de años, pero es una lucha en balde. He querido, para que se note que no he practicado ningún escapismo, he querido llevarlo a la práctica también por vías de incorporación a la política universitaria. Me presenté a decano recientemente y bueno, pues empaté a votos con el que me ganó, que es un buen amigo y una persona correctísima y estupenda, Jacinto Rivera, que lo cuento solamente para que no crea nadie que es una simple opinión, es una convicción que ha intentado incluso llevarse a cabo, ¿no? ¿Cuáles son los 3 errores que está cometiendo la universidad? Bueno, en primer lugar, se ha puesto en marcha un sistema perverso que consiste en todo lo contrario que un filósofo apostaría, y siempre que es la apuesta necesaria en un marco universitario, que es el de la incapacitación profunda del alumno mediante la apariencia de una facilitación de sus tareas. La vida universitaria es la vida de un contacto entre el profesor y el alumno, es decir, tiene 2 misiones fundamentales.
la transmisión del saber, del contenido del saber, y el aprendizaje de los mecanismos productivos del saber, ¿no? Nosotros transmitimos contenidos y enseñamos a investigar o a producir ese saber. Para eso la colaboración entre el profesor y el alumno es requerida en un sentido muy fuerte. Es una colaboración que es requerida en el sentido de que el alumno tiene que esforzarse por asimilar esos contenidos en la forma crítica de no convertirse en un simple clon de su profesor, tarea esta a la que ayuda el hecho de que el profesor debe enseñarle los mecanismos de producción del saber que le permitan la autonomía intelectual. Eso ha sido totalmente sustituido por un sistema pasivo en donde el alumno lo tiene todo, no tiene que hacer absolutamente nada. En mi universidad, pero no es la única, todas las universidades están igual, el alumno ya tiene acceso al correo electrónico del tutor o del profesor que le resuelve los problemas. Además dispone de foros donde también se requiere del profesor que luego tiene las tutorías normales, las tutorías presenciales, las tutorías, y además tiene el circuito de las clases, ¿no? El alumno en realidad no tiene que hacer nada, es más, se irrita si se le pide. Por ejemplo, yo no he escrito, ni lo voy a hacer nunca, libros de texto, porque no creo que lo que he hecho ha sido publicar mis clases, ¿no? Pero les doy textos, les doy una panoplia de textos para elegir. No muchos tampoco, 2, 3. Al día siguiente tengo 300 mail, pero ¿cuál de los 2? ¿Cuál de los 3? ¿No? A uno le da el deseo de decir el que le salga a usted de allí mismo, ¿no? Porque si el alumno si el estudiante no se ve concernido por lo que es el dinamismo interno, sino que es instalado en un sistema estático donde su carácter receptivo es el único que cuenta. No es lo malo que se cargue al profesor de un trabajo mecánico que le dificulta sus tareas y que degrada su función. Lo malo es que creamos seres menesterosos, incapaces de crear ninguna cosa y por lo tanto mal formados en el sentido de la adquisición de su autonomía investigadora y crítica y capaz de dar respuestas. Por lo tanto, hay un sistema que es un sistema patológico, Quiero añadir una postilla a este primer punto. En España todo esto se dice que es Bolonia. Bueno, esto es mentira. Y las mentiras conviene que se diga que son mentiras. Primero, yo participé de alguna forma, a través del consorcio de universidades a distancia, en algunos documentos preparatorios de Bolonia. Y Bolonia no dice nada de esto. Bolonia, lo que establece, el acuerdo de Bolonia, lo que establece es, de una parte, una convalidación automática, un sistema para la convalidación automática de asignaturas comunes o de asignaturas análogas, a fin de que los títulos de toda Europa aseguren tener una homogeneidad de contenidos. Después establece una homologación horaria a fin de que los títulos europeos puedan convalidarse porque tienen las mismas horas, y después una distribución del trabajo, de manera que se cambia el crédito, o sea, la hora lectiva, de ser solamente de impartir clases a un sistema más matizado y organizado en el que aparecen cronogramas de estudio, cronogramas para las tutorías, punto en bocas. Dicho de otra manera, Bolonia es sencillamente un aparato, un artefacto formal que garantiza que todas las asignaturas homogéneas van a tener un tratamiento idéntico o semejante, así en contenidos como en módulos horarios impartidos para toda Europa. Y lo que se pretendió con eso es ni más ni menos que una cosa muy sensata, y es que un título de un país de la Unión Europea sea equivalente en cualquier otro país de la Unión Europea. Esto llegó a España y empezó el run run de las mentiras. Claro, el Ministerio de Educación está formado por un staff de pedagogos y de psicólogos. Ya sé que esto que voy a decir no me va a hacer muy popular entre estos colegas, ¿no?
y empezaron a introducir interpretaciones de este asunto en el sentido de sus competencias propias, ¿no? Sus competencias son, de una parte, aplicar técnicas de aprendizaje y, de otra parte, resolver problemas psíquicos de los muchachos, ¿no? Y han armado un tinglao en donde lo que se llama Bolonia no tiene nada que ver con la realidad y consiste en un aparataje, en un sistema complicado de prácticas que se basan en un error absoluto. Ese error absoluto es que el estudiante siempre será o una persona que no sabe hacer nada por sí misma, no sabe tomar decisiones, hay que darle todo hecho, o un enfermo. Bueno, en estas condiciones no es sostenible el sistema educativo. Es un sistema en el que el esquema de la libertad colaborativa, en donde se producen las condiciones idóneas para el traspaso del saber y para la adquisición de técnicas o destrezas de la producción del saber, ¿no?, ha colapsado completamente para producirse en un sistema productivo de clones a los que se les, más o menos, se les adoctrina en unos contenidos específicos que se traduce, pues, en el libro de texto único, en la cartillita que anota las preguntas y las respuestas, y en una serie de cosas con las que yo personalmente, mi opinión no vale más que para mí y para los que quieran estar de acuerdo, ¿verdad?, ante los que yo personalmente me siento desolado. Este era el primer punto. El segundo punto, porque esto afecta tanto a la enseñanza media como a la enseñanza superior, ¿no?, lo que acabo de decir, pero vamos, a la enseñanza superior, que es por lo que me preguntas, ¿no? Bueno, el sistema en el que se está produciendo la selección del personal para las universidades, toda la política en general de selección del profesorado, es un desastre. Es un desastre, no porque no sean estupendos los que están, no porque, de hecho, en España ha habido un mejoramiento en términos generales, ¿no?, de los equipos docentes, sino porque no garantiza la objetividad, no garantiza la transparencia y, por tanto, no garantiza que los mejores estén en la universidad, ¿no? Aquí pasamos de un sistema sangriento de oposiciones, ¿no?, donde para ser catedrático se necesitaban 5 ejercicios y, bueno, había ese sistema fue sustituido por otro en el que ya no había más que 2 ejercicios, los departamentos proponían, además tenían 2 miembros que los representaban, etcétera, pero donde todavía existía pruebas públicas, ¿no?, a un sistema completamente opaco, donde ahora ya el candidato no tiene ni que aparecer, es sustituido por la foto de su carnet y por unos expedientes administrativos en forma de currículos, ¿no?, de currícula, que ni siquiera tienen que ser acreditados con la presencia de los libros o con la presencia de las publicaciones, ¿no? Se miden al peso, se establecen mediante baremos. Yo me fui del sistema, es decir, dije que no, cuando se dio este paso, y con eso ya se accede a las titularidades o a las cátedras. ¿Qué está ocurriendo? Pues que, bueno, las comisiones que juzgan son comisiones generales, es decir, en la comisión en la que yo estaba había un filólogo inglés, un historiador del arte, yo estaba en filosofía, y uno de latín, creo recordar, ¿no? Así que tenemos que juzgar para titularidad o incluso para cátedra por eso, de 7 u 8 áreas, ¿no?, 7 u 8 materias. Claro, yo qué coño sé en profundidad, quiero decir, dentro de una especialidad como un expediente que aparezca sobre música. Bueno, sobre música creo saber algo, pero desde luego no es una competencia mía. O sobre inglés medieval, por ejemplo, o sobre historia. No son pares los que juzgan, ¿no?, sino que son dispares. Entonces los juicios, si no nos aportan las obras escritas, si no podemos discriminar por el valor real del contenido, si tenemos que juzgar solo por una cosa que se llama publicar en revistas de impacto,
como si Ser y Tiempo se hubiera publicado en una revista de impacto. Esto es una memez, yo no he oído, eso es anglosajonia traducida a la diminuta barataria, ¿no?, española. Y si al final todo eso termina en un cómputo numerario que dice que fulano tiene más publicaciones o más docencia, claro, para tener más docencia primero hay que haberse incorporado a las facultades, lo que rechaza ya a todo el que venga de fuera. Para acceder a las revistas de impacto se tiene que estar dentro de los circuitos. El catedrático le publica al ayudante, yo mismo ayudo a mis ayudantes a que publiquen en revistas de impacto, lo que excluye también a los de fuera. Al final es una selección por cooptación, con métodos oscurantistas que, si por azar traen a agentes de interés, desde luego no es por virtud del sistema. Y al revés, es muy de temer que dejen fuera, no diré que a los mejores, pero sí a una parte importante de los mejores, ¿no? Así que tampoco por ahí hay ninguna esperanza, ¿no? O es muy baja la esperanza de... Y el tercer rasgo que quisiera señalar dentro de esta visión muy negra de la deriva que ha tomado la vida universitaria, sobre todo, pues diré cuál es ahora ya en estas condiciones qué impacto puede producir la universidad, ¿no? Son circuitos endogámicos metidos en programas que solo sirven para la promoción de los que participan en ellos, que están regidos por la consecución de sexenios, que son los que garantizan el estar bien situados en estos concursos de la NECA que te dan la titularidad o la cátedra. ¿Tiene eso que ver algo con lo que decíamos antes del quehacer? ¿Tiene que ver algo con la proyección social? Hay, a no ser los 3 o 4 profesores que escriben en los periódicos, se oye la voz de la universidad cada vez que hay un problema, ¿no? Se ha oído la voz de la universidad de la filosofía, que es lo que, caramba, nos importa en esta entrevista, ¿no? En la actual crisis, se han puesto las condiciones de posibilidad para que la universidad y concretamente los estudios filosóficos no tengan voz, no tengan presencia en la sociedad y de hecho no la tienen. Y de hecho la universidad ha reaccionado de manera tan pasiva y aquiescente a este estado de cosas, ¿no?, que incluso cuando intentas agitarla, pues te encuentras con que no hay una recepción adecuada, ¿no? Yo pensé que cuando, por ejemplo, por volver al principio y acabo, ¿no?, que cuando yo decía, bueno, vamos a acabar con los sistemas mecánicos de los informes, de las certificaciones, de los no sé qué, del foro, del otro, no sé qué, creí que me iba a llevar una ovación cerrada. Qué bien, nos quitamos este rollo de encima. Pues no, 31 votos, ¿no? 31 votos optaron mejor por seguir así, ¿no? No importa nada, ¿eh? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que los más exitosos tienen su nicho ecológico fuera de la universidad y se hacen oír, ¿no? Los más exitosos. La mayoría, por el contrario, está pendiente de su carrera académica. Y los alumnos son ese plasma, ¿no?, esa cosa rara que está allí, a la que, como en la famosa novela de Huxley, hay que suministrar, ¿verdad?, unos contenidos más o menos sencillitos, fáciles, bien puestos, ¿no?, para que nadie se queje en el foro. Esta es, querido amigo, en mi humilde opinión, la situación en la que estamos. Y quisiera, de verdad, decir que nadie que me haya oído crea que mi posición es pesimista respecto de nuestros equipamientos docentes o de las potencialidades de nuestro alumnado. Creo que esto puede conocer un revulsivo y que estamos a tiempo de modificar esta demencia, ¿no?, esto que para mí es una locura, ¿no? Pero hace falta querer y sobre todo hace falta que la universidad recupere algo de conciencia y diga, pero ¿a dónde vamos, ¿no? ¿A dónde vamos, ¿no? Desde luego yo aprovecho toda oportunidad que me dan, ya digo que no me hará muy amigo de estos staff que he criticado,
yo aprovecho toda oportunidad para decir, es imprescindible una parada brusca, ¿no? Un frenazo a toda esta dinámica y replantearse todo esto. Dejarse de mentiras de Bolonia, son mentiras. Bolonia no tiene nada que ver con lo que está aquí ocurriendo, nada decisivo que ver, ¿no? Y hay que replantearlo todo prácticamente ex novo, ¿no? Yo sería partidario de cerrar un año las universidades enteras y poner a un equipo de sabios, como Leibniz proponía una academia que quitara las competencias de las iglesias para poder resolver el problema de su unión, ¿verdad? Y esto lo considero desde luego imprescindible. Esta primera edición de nuevo ensayo ha girado en torno al libro de Ernesto contra la posmodernidad. Sabes que una de las críticas fundamentales que le hace Ernesto a la posmodernidad tiene que ver con su despolitización de la economía. Y lo cito literalmente: el olvido de la economía es la invariante de las políticas posmodernas porque la propia noción y forma de lo político con la que opera se basa en la despolitización de la economía. Sin embargo, tú mismo has defendido que la posmodernidad es inimaginable sin una crítica al capitalismo tal como se da hoy en su fase posfordista. Has dicho incluso que la posmodernidad es la única fuerza de oposición al capitalismo. Pues ¿nos podrías explicar tu opinión al respecto y profundizar un poco sobre este asunto? Sí, claro. Bueno, el libro de Ernesto es un libro espléndido, vamos, es un ejemplo magnífico de un libelo con las convicciones, esto lo digo sin reticencia alguna, con las convicciones propias de un muchacho muy joven, cuya visión de la posmodernidad está, a ver cómo lo digo, está muy influida por lo que de la posmodernidad llegó a España en los años 80, ¿no? En realidad en España lo que se entiende por posmodernidad es el pensamiento francés de los años 70, 80 y primeros 90, ¿no? Referido a una serie discreta de pensadores, ¿no? Foucault, Deleuze, Derrida, Baudrillard, y bueno, pues a ellos se añade, un poco se le incorpora el que más ha hecho por difundir la idea de una posmodernidad en un sentido mucho más light, que ha sido Bátimo y Punto Boca. Pero el debate en España estuvo marcado, lo explicaba yo ayer, por varias circunstancias que lo hicieron imposible. Lo hicieron imposible. El debate, tal como llegó a España, estuvo marcado por dos líneas de fuga, por así decirlo, ¿no? De una parte, la oposición que Habermas hizo al pensamiento neonietzscheano, al que redujo la posmodernidad, como vuelta al irracionalismo, y la defensa que Habermas en el mismo paquete hacía de la modernidad como un proyecto inacabado, ¿no? De una parte, y de otra parte, pues la polémica que suscitó la presencia de estos pensadores franceses, generalmente identificados con el postestructuralismo, aunque esto es una definición muy vaga, ¿no? Ante la izquierda americana, ¿no? De manera que también la izquierda americana, empezando por, digamos, la izquierda culturalista, que representa a Jameson, ¿no? Pero también otros más vinculados a la teoría política tradicional, o al marxismo más concretamente, como Eagleton o como Kalínicos, pues opusieron a los métodos y a las prácticas expositivas o discursivas de estos pensadores, ¿no? Esas dos cosas son lo que llegó a España. Y llegó en una coyuntura que conviene explicar, ¿no? Es decir, en España lo que acababa de suceder es que el PSOE acababa de dejar, apoyado por la socialdemocracia alemana, en una operación que estuvo muy controlada y vigilada por la socialdemocracia alemana, ¿no? Acababa de abandonar el marxismo.
y se había revestido de, digamos, la modernidad que representaba el propio Habermas, ¿no? Y lo que se ha solido llamar la tercera escuela de Frankfurt, ¿eh? Entonces, en ese momento venía muy mal esa polémica, ¿no? Era molesto que aparecieran aquí disidentes o críticos de la socialdemocracia, ¿no? Que fueron recibidos como posibles obstáculos, ¿no?, a esa operación de transformación, que por cierto era de gran calado, de gran magnitud política e incluso histórica, no tanto en los primeros años de la transición, sino en el acomodo de la izquierda dentro del sistema constitucional español, ¿no?, o del sistema democrático español. Entonces, pues la polémica en España revistió unos caracteres de agresividad, pero sobre todo de reduccionismo verdaderamente impresionantes, ¿no? Por posmodernidad se entendió eso y solo eso, punto primero. Se le dio unos castañazos tremendos, ¿no? Incluso los medios de comunicación que más estaban, estoy pensando, ¿por qué no decirlo?, en el periódico El País, ¿no?, que más apoyaban, sin duda porque era una cosa importante para nuestro país, ¿no?, la normalización de la izquierda en la vida democrática, pues prestaron sus espacios para dar candela al mono, ¿no? Y todo eso ha dejado un sabor que no tiene paralelo ni en Europa ni en América. Es decir, ni siquiera en aquellos puntos en los que se produjo la polémica real, no la ficticia, ¿verdad?, ha dejado este pozo de agresividad que tiene todavía en nuestro país este tema, ¿no? Entonces, creo que hay que decir varias cosas a este respecto. La primera, bueno, tanto en Francia como sobre todo en Estados Unidos, la polémica se ha diluido en el sentido de un acuerdo razonable, ¿no? El propio Habermas, en sus últimos textos, presentó ya una posición mucho más comprensiva con la posmodernidad, en el sentido de hacerse cargo de los elementos de aire de familia, por así decir, que la posmodernidad presentaba respecto de un pensamiento no conservador, ¿no? Y lo mismo ha ocurrido en Estados Unidos. Los textos de Jameson, finalmente, pues ¿qué son sino textos abiertos a la cultura posmoderna, ¿no? Esto es lo primero que hay que decir. Por tanto, ha habido una resolución cada vez más pacífica e integradora, y desde este punto de vista recuperar ahora esa polémica en esos términos, en los términos de franceses estructuralistas contra socialdemócratas alemanes o marxistas americanos, es un poco como viejuno, ¿no?, un poco raro, ¿no?, exhumar ahora esa cosa que yo creo que ya es pasada. Esto es lo primero que hay que decir. Lo segundo que hay que decir es que, de todas maneras, la posmodernidad es que tampoco es una filosofía, de manera que la posmodernidad ni siquiera fue definida como filosofía, fue definida como condición cultural, ¿no?, la condición posmoderna. Allí donde se acredita el término, que es un mal término, que es en la obra de Lyotard, pues bueno, hay que recordar que la obra de Lyotard era un informe para el gobierno canadiense sobre cómo reformar la enseñanza universitaria en Canadá, ¿no? Se atuvo a una serie de datos y con esos datos construyó la crítica de los metarrelatos, ¿no? Y eso no hacía más que recoger una serie de novedades que, tanto desde el punto de vista de la arquitectura como de la poesía, como de las artes plásticas, el abandono de las vanguardias reivindicativas por el minimal, ¿no?, la aparición de la poesía de la desorientación o de la narrativa del fragmento. Estoy pensando, qué sé yo, en Ashby, entre los poetas, o en la escuela de Carver y del realismo sucio, o un largo etcétera, hace que la posmodernidad en realidad sea una cultura. Y bueno, discutir la posmodernidad es discutir un matter of fact, es discutir un hecho, ¿no? Pero por otra parte, los que aquí fueron llamados posmodernos no tienen nada que ver unos con otros. ¿Qué caramba tiene que ver Foucault, ¿no?, que como Lyotard en este caso, ¿no?,
procedía del marxismo con un Derrida que por el contrario procede de la fenomenología, ¿no? De una interpretación heterodoxa de la fenomenología. No hay, cuando los estudias de verdad, pues no hay ningún movimiento filosófico. Hombre, ha habido una inquietud ante el hecho cultural de la posmodernidad, ha habido una recepción por parte de filósofos, pero ni es homogénea, ni puede ser considerada globalmente, ni hay una especie de conspiración posmoderna para acabar con la izquierda, ni mucho menos, ¿no? Por lo tanto, primero, el debate estuvo mal orientado y ya está viejo. Segundo, no hay una filosofía posmoderna, hay una recepción de una nueva condición cultural que no puede discutirse. Tercero, lo más importante, hay sobre todo un olvido, ¿no? La posmodernidad en Alemania no ha tenido que ver con el debate de Habermas, con los franceses, ha tenido que ver más bien con la teoría de sistemas de Luhmann, con la transformación radical del punto de vista de la epistemología que Ulrich Beck ha propuesto bajo la teoría de riesgos, etcétera, etcétera. O la posmodernidad tiene que ver con el cambio de diagnóstico del modo de producción capitalista, ¿no? En general, a partir de Polanyi, la escuela de Polanyi, pues ha surgido una sociología en donde el interés es el estudio de cómo el capitalismo, que en principio suministraba bienes de producción inmediata para cubrir necesidades humanas, y en la medida en que desatendía ese fin, llegaba a generar los stocks de mercancías inasimilables por la depauperación de las masas, y con eso engendraba la famosa aporía que iba a acabar con él. Pues bueno, la descripción del capitalismo a partir de la escuela de Polanyi es completamente distinta y ya es decididamente posmoderna, ¿no? El capitalismo no satisface necesidades, el capitalismo satisface signos, ¿no? Símbolos que son creados por la opinión, es decir, transforma deseos en necesidades a partir de la generación de imágenes, ¿no? Eso convierte al capitalismo realmente en líquido, ¿no? Por decirlo con la expresión de Boyman, y a partir de ahí, ¿cómo se puede decir que la posmodernidad no tiene que ver con los franceses, ¿no? Derrida, ¿no? Foucault, algo más. Desde luego en Foucault hay una economía y en Deleuze una economía de lo libidinal, que naturalmente es una economía política, que naturalmente, o sea, que tampoco hay, ¿no? Pero bien, se puede decir, hay una suerte de gesto más predominantemente cultural en el pensamiento francés, pero ¿cómo se puede olvidar, ¿no? que un Lipovetsky, el propio Zygmunt Bauman, al que acabo de citar, ¿no? O Harvey, dentro del mundo americano, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede decir que la posmodernidad no tiene una posición definida, cuando en realidad un pensador, hasta que más o menos empezó a hacer un poco de Boutade, ¿no? Pero no se olvide que Baudrillard es el primero que definió ya en los finales 60 las transformaciones de necesidad en deseo, ¿no? o de generación de signos, para lo que había tomado lecciones de un hombre que ya en los años 30 había empezado a publicar, Roland Barthes. Es una de esas cosas que se oyen con estupor y que vienen dadas exclusivamente, bueno, pues por el estrechamiento con que se produjo la polémica en España. Para concluir, y en fin, no ser siempre tan prolijo en mis respuestas, la posmodernidad es una cultura, es un cambio cultural. Su grado de radicalidad no me atrevería a definirlo, pero desde luego ha cambiado el estilo de relación con el mundo, ¿no? Ya desde los años 50, nótese que todos estos aparecen ya como pálpitos en los grandes críticos literarios de los 50, estoy pensando en Dee, o estoy pensando en Lionel Trilling, ¿no? Etcétera. Cuando el grupo Factory, por ejemplo, decide que se ha acabado ya la tiranía del arquitecto, que me dice dónde tengo que poner el tresillo y nada más que ahí, y dónde la tele y nada más que ahí,
pues prefieren alquilar una nave y organizarse los espacios a su manera, ¿no? Hoy ya no somos modernos en nuestro modo habitual de enfrentarnos al mundo, ¿no? Tal como se expresa en el arte, en nuestra expresión poética, en nuestra expresión literaria. No se puede decir que los rasgos de nuestro mundo... Ahora, que esos rasgos son los que conllevan entre sus consecuencias la extensión del capital financiero incontrolado, la desproporción entre la producción material o el soporte de billetaje, por decirlo de alguna manera, con respecto a las órdenes de compra y venta que se distribuyen, ¿no? Hasta multiplicar por un número infinito de veces la economía real. Todo esto es lo mismo, es la cara de la misma cosa, ¿no? Y por lo tanto el pensamiento, quiera o no, tendrá que hacerse cargo de esto, quiera o no. Si no le gusta la palabra posmodernidad, pues bueno, es que esa palabra es una palabra muy mala, la verdad, ¿no? Una palabra muy mal elegida. Pero a mí me gustaría que los árboles no impidieran ver el bosque, ¿no? Y hoy no se puede discutir ni que nuestro mundo ha cambiado radicalmente, ni que ese cambio ha llevado a una situación insostenible del modo de producción capitalista, insostenible incluso para el propio modo de producción capitalista, ¿no? Ni que la misión del pensamiento sea afrontar precisamente esos problemas, ¿no? Y si en ese afrontamiento pues uno tiene que dejar de lado a Gilles Deleuze, pues bueno, eso tiene muy poca importancia, ¿no? Pero dejar de lado la posmodernidad, ¿y quién es esa señora, no? Yo no la conozco, por lo menos. Pues la siguiente pregunta es un regalo de Ernesto, pero si te parece, pues la voy a introducir recordando un comentario que tú hiciste ayer al decir que el futuro pasa por construir otro régimen de pobreza. Y utilizaste explícitamente esa palabra, pobreza. Y ahora la pregunta de Ernesto. Si aceptamos que uno de los grandes desafíos políticos de la nueva izquierda consiste en promover la restricción del consumismo inherente al estado del bienestar, ¿acaso las medidas de ajuste promovidas por los gobiernos neoliberales no serían un primer paso hacia el decrecimiento? Sí, es una pregunta muy de Ernesto, ¿no? Y vamos a ver, yo lo que dije ayer, y repito ahora con toda honestidad, es lo siguiente. En vez de entretenernos en una polémica tan pasada como es la polémica de la posmodernidad, tal como se dio en España en los años 80, que ni siquiera es la polémica de la posmodernidad, como he explicado, en vez de hacer eso, nosotros tenemos que pensar otra cosa. Tenemos que, la crisis actual nos lleva a una situación para la que el aparato conceptual de esa posmodernidad que se vincula al pensamiento postestructuralista francés no dice nada, no aporta datos interesantes, ¿no? Porque el sentido de la crisis actual, a mi modesto juicio, es que la inexorabilidad y probablemente también la decisión de agentes concretos, estoy pensando en gobiernos específicos, China, India, Brasil, en fin, etcétera, de acabar con las islas de bienestar o de promover el reparto, ¿no? Claro, estas islas de bienestar se han construido, sobre todo Europa, más que los Estados Unidos, ¿no? En los Estados Unidos probablemente la descripción tiene que ser distinta, porque los Estados Unidos ha sido el gran festival del consumo, mientras que en Europa ha sido la política de la protección, ¿no? De la protección, que no es incompatible con la del consumo acelerado, ¿no? Sobre todo con el consumo como máquina dinamizadora de la economía. Lo cierto es que los pasos por los que han atravesado las sociedades avanzadas, las sociedades ricas de la Tierra, estas islas que yo llamo, son, en primer lugar, generar protección social en forma de educación pública y sanidad pública y otras muchas ayudas y compensaciones, ¿no?,
que en algunos casos, como por ejemplo en Alemania o en las sociedades del norte de Europa, han llegado pues incluso a dar oportunidades para la adquisición de viviendas, o por lo menos del uso de la vivienda, en fin, han llegado a extremos realmente de una altísima protección, y eso claro cuesta muchísimo dinero, ¿no?, de una parte. Luego un segundo momento en que el modelo anglosajón terminó imponiéndose y entonces apareció también el gran consumo, ¿no?, la idea del consumo como dinamizador de la economía prácticamente exclusivo, y también pudimos con ello, ¿no? Después el momento de la apetencia de los espacios libres, claro, si tú dejas de trabajar en las fábricas y empiezas a generar mucho tiempo y espacio de ocio, pues quieres que el Ruhr esté limpio y que tenga patos en vez de cloruro de lo que sea, ¿no? Y para eso, pues naturalmente la solución fue llevarse las fábricas a los lugares menos importantes de la Tierra. No de cualquier modo, pues se escogió el sur de Asia porque es equidistante entre América y Europa, es decir, porque abarata los costos de los fletes, de los transportes, etcétera. O sea que tampoco es que fuera a cualquier sitio, fue las grandes fábricas y los grandes traslados y deslocalizaciones de industrias fueron a lugares específicos como Singapur, el sur de Asia en general, ¿no?, etcétera. De manera que nosotros tenemos sociedades protegidas, sociedades de alto consumo, sociedades limpias, sociedades de altos sueldos, sociedades de exigentes derechos, ¿no?, sociedades de ocio generalizado para componentes amplios de la población. No hay que pensar solo en España, que ya una vez que atravesó la frontera de los $20.000 de renta, se puede decir que se constituyó en un país rico, sin duda, y en un país de alta protección social, pero todavía más en ese centro europeo y norte europeo extraordinariamente rico, ¿no?, sin falto de recursos aparentemente, ¿no?, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay que saber cuál es el costo de todo esto, y el costo de todo esto es que la mierda que nosotros no queríamos es la que apabulla el cielo de Singapur, ¿no?, que el consumo se ha hecho sobre los bajos costos de producción de allí donde hemos deslocalizado nuestras industrias, que si nosotros no nos conformamos con la frontera de los 1.000 euros, que nos parece escasa, allí están en fronteras de $30-35, ¿no?, al mes, o sea, $1, $1.50 por día, que si nosotros requerimos ocio, allí están en jornadas de trabajo de 12 horas diarias o de 9 o 10 horas diarias sin día de descanso a la semana. Es decir, todo esto se ha hecho sobre la base de que esos islotes de bienestar se pueden mantener porque otros hacen el trabajo, porque otros padecen la contaminación, porque otros... Y eso pues no es sostenible. Pero no es sostenible desde un doble punto de vista. El primero, que es el que a mí me importa más, porque si, como dicen los informes de los economistas y de los especialistas, bueno, pues esto es un proceso gradual en el que vamos incorporando a otros países a la riqueza nuestra, solo hay que esperar, ¿no? Y efectivamente el sudeste asiático ya está fuertemente capitalizado y ya... Entonces, mentimos y sabemos que mentimos. Es decir, es inimaginable dentro de lo que soporta la huella de la Tierra, ¿verdad? Es inimaginable si por un experimento mental trasladamos las condiciones de vida de Norteamérica y Europa a la totalidad del mundo, es decir, si damos un salto y... Los estudios están hechos, por otra parte, están a disposición del que los quiera leer, están en las oficinas de la ONU, en los programas de alimentación, en múltiples programas, ¿no? Por eso digo que mentimos y sabemos que mentimos. Si por ese experimento mental imaginamos un mundo en el que ya todos están como nosotros, el mundo es imposible, es inviable, ¿no?
ni los recursos hídricos, ni los recursos naturales dan de sí para que los 2.000 millones de chinos, los 1.000 millones de indios, etcétera, etcétera, pues tengan 2 casas, 3 coches, aire acondicionado, etcétera. Es inviable, Por eso mentimos y sabemos que mentimos. Por lo tanto, este es el punto que a mí más me importa, que estas operaciones de deslocalización, etcétera, son operaciones que se venden como que transferimos con ello riqueza, pero no es verdad. Solo manteniéndolos en el precario equilibrio en el que las incorporaciones al bienestar son muy escasas, muy medidas, muy tasadas, es lo mismo que se decía con los negros, ¿no? Solo tenían que esperar, ¿no? Pues bueno, yo lo he dicho muchas veces, 6 meses de perturbaciones revolucionarias del Black Power hicieron más por los derechos civiles en Norteamérica que 150 años de retórica liberal de la espera, ¿verdad? Y aquí es un caso análogo y semejante. Con lo cual ya contestó a la segunda cosa que decía, ¿no? Pero no solo es que es inviable y es mentira y es imposible, ¿no? Sobre todo, sino que además no nos lo van a consentir. Es decir, China está incorporando, sacando del umbral de la pobreza a 1 millón de personas por mes. China no va a consentir de ninguna manera que su programa se ponga en causa por el hecho de que nosotros no tengamos problema, ¿no? Y como dijo Hillary, en una ocasión reciente, pues nadie riñe a su banquero, ¿no? En este momento, sociedades como China, sociedades como la India, que está creciendo a un ritmo tan impactante como el de China, sociedades como las sudamericanas, que no sabemos cuánto va a durar, pero claro, la banda andina, sobre todo Perú, Chile y también con menos intensidad Colombia, están creciendo. Perú al ritmo del 8%, Chile al 7,5%, Colombia al 4,5%. Brasil ahora tiene un momento de mayor retención, pero ha estado creciendo de manera constante al 6,5-7%, que es la tasa a la que está creciendo Argentina en este momento, ¿no? Claro, también a ellos, pues con decirlo de una manera muy brutal, nuestros problemas se la sudan, ¿no? Bueno, lo que yo intenté decir ayer e intento decir hoy, y quiero decir hoy, es que lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que nuestro modelo es inviable, pero además es injusto. Y o bien se produce una restricción de nuestras expectativas de consumo, o bien nos las van a imponer, ¿no? Creo que la crisis actual es un ataque que tiene mucho de consciente, que tiene mucho de estrategia deliberada de los países emergentes contra la excepción europea y norteamericana, pero sobre todo contra la excepción europea. Y aquí viene la pregunta envenenada de Ernesto. Luego los conservadores pidiéndonos sacrificios tienen razón. Pues hombre, no. Porque si se trata de una moderación que tendrá que vehicularse por vía política, puesto que nadie se modera por su propio gusto, ¿no? Si una autoexigencia de atemperamiento de nuestras expectativas se impone de manera necesaria, lo que yo digo es que eso se hace sobre la base de la economía basada en el consumo, no sobre la base de los servicios sociales, ¿no? De manera que lo fácil, lo que están haciendo los gobiernos conservadores y no conservadores, ¿no?, es ajustar, que las cuentas, por lo menos, que las cuentas se ajusten bien, ¿no? Es decir, eliminar lo que se ha hecho a crédito. Y eso, pues claro, tiene un impacto sobre los servicios, mientras que aquí se trata de generar una política diferente, ¿no? Desde luego el capitalismo, tal como hoy está diseñado, es imposible.
lleva a la destrucción del planeta. Pero la lleva necesariamente, ¿no?, en forma de destrucción de las reservas forestales y de destrucción de la huella biológica de la Tierra. China emite hoy por hoy la mitad de todos los gases invernaderos del mundo. Brasil sigue en la política suicida de acabamiento de sus forestas más importantes. Y esto es un resultado del modo de producción capitalista, directamente. Por lo tanto, mi propuesta no solo no coincide con la conservadora, que respeto, ¿no?, tampoco se trata de... pero que me parece alicorta por completo. No se trata de que nuestros balances vuelvan a ser ajustados y por tanto que renunciemos a una cantidad enorme de servicios. Se trata de que la mentalidad del consumo como el creador del desarrollo económico sea paralizado, rectificado, restringido, ¿no? Y eso, como no se nos puede pedir a los seres individuales, pues tendrá que ser objeto de una regulación. Y hombre, ya sé que todas estas propuestas tienen un elemento utópico, pero tampoco al filósofo le corresponde llevar a cabo, seguramente, propuestas prácticas, concretas. De todas maneras, a mí no se me ocurre otra manera de hacerlo que mediante la regulación mundial, ¿no? Entonces, yo creo que antes o después, es verdad que la propuesta de imperio de Negri es una propuesta muy ingenua, yo participo de esa impresión también, pero no el punto hacia el que orienta, ¿no? Esto no es una tarea de los Estados, o aquí los Estados son subsidiarios de la existencia de reguladores mundiales, ¿no? Y yo creo que si le queda alguna esperanza al mundo de reducir esta locura que pasa necesariamente por la menor expectativa de consumo de los islotes de bienestar y la redistribución, por lo tanto, de la riqueza en el marco de un modelo no regido exclusivamente por el deseo, ¿no?, pues esto tendrá que ser objeto de regulaciones mundiales, ¿no? Y para ello, pues claro, es preciso que agendas como la de Kioto o agendas, pues, se les dé más efectividad, se les dé más eficacia ejecutiva, y ahí es donde puede que esté la parte utópica de lo que yo propongo, pero la realidad se impondrá por sí misma, ¿no?, creo yo. Pues es una lástima que llegue este momento, pero te tengo que hacer la última pregunta. Llevas mucho tiempo hablando de lo que tú mismo has definido como una pragmática sucia. Dices que esta no nos lleva a ningún lugar fabuloso, pero que al menos sí nos permite superar ciertas parálisis y ciertas incongruencias que encontramos en Foucault, Derrida o Rorty. ¿Podrías darnos alguna pista de lo que significa? Me pides que dé un curso, ¿no? Pragmática sucia no fue una expresión que yo acuñara, me la acuñaron algunos. Vosotros, mis estudiantes y alumnos, pues sois bastante cabroncetes y le ponéis adjetivos a las cosas, ¿no? Bueno, yo llevo haciendo esta propuesta más de 20 años. Pienso que el cambio cultural a que se asistió, que fue también un cambio que no fue ni positivo ni negativo, esto ya lo he explicado, sino que es un hecho, y que es un hecho que lleva en su mismo paquete, ¿no?, la modificación del capitalismo en su esencia, etcétera, etcétera. Diseñó un mundo para el que los esquemas de la racionalidad, tal como lo presentaba la teoría de la ciencia todavía en los años 50, ¿no?, o sea, con valores bivalentes de verdad, falsedad, con mecanismos cuasi algorítmicos de resolución de problemas, etcétera, etcétera, no podía hacerse cargo de la complejidad de un mundo en el que las voces emergentes demandaban un lugar,
esas voces no está claro que representen a sus comunidades culturales, ¿no? Porque claro, muchas veces son las voces de dictadores siniestros que lo que hacen es secuestrar sus culturas, en las que de todas maneras los fenómenos que antes hemos hablado, ¿no? De la deslocalización, llevaban a que el centro de los problemas no estuviera ya en donde se discutía de ellos, ¿no? Muchas de nuestras discusiones en los años 60 y 70 eran discusiones que no se hacían cargo de los fenómenos que en cambio iban a ser inmediatamente los relevantes, que era necesario cambiar el modelo de racionalidad si queríamos entender, ¿no? Un mundo en el que la pluralidad, entendida como matter of fact, una vez más, como cuestión de hecho, presionada por la homogeneización del capital, ¿no? Hacía que nuestros esquemas de comprensión del mundo estuvieran faltos de una parte de respeto dialógico, por así decirlo, ¿no? Ante las voces emergentes, y por otra parte faltos también de aparatos críticos, ¿no? Para incidir en el mecanismo opresor de los procesos de homogeneización, ¿no? Entonces, claro, la idea de que esto se puede resolver mediante simplemente el diálogo, el acercamiento de horizontes, el estudio de la tradición, pues es seráfica. De hecho, yo publiqué uno de los primeros artículos, si no el primero que se publicó en España, un artículo largo de 60 páginas, en que me hacía cargo de la polémica de la Hermeneutik-Kritik, ¿no? De la polémica entre Habermas, Apel, también intervino Hans Albert, etcétera, con Gadamer. Y bueno, pues llegué a la conclusión de que la hermenéutica, que es necesaria como depósito o archivo no ya del saber, sino del sentido con el que operamos en un mecanismo de racionalidad, ¿no? En todo mecanismo racional, ¿no? Sin embargo, no es capaz de dar respuestas racionales que sean resolutivas de problemas, ¿no? Como acabo de decir antes, en un diálogo es incierto si estás hablando con un agente representativo de una tradición o justamente si es el que la tapa, ¿verdad?, y hace imposible, ¿no? Esto se ha visto muy bien ahora en la primavera árabe. La tesis de Huntington, tesis muy hermenéutica, es que el mundo árabe no era capaz, no era compadecible con la democracia, ¿verdad? ¿No? Mire usted, es que está secuestrado por monstruos que se lo quedan todo, ¿no? ¿Qué tontería es esta, ¿no? Ahora, nosotros hemos dialogado con esos monstruos, esto es lo que importa saber, ¿no? Y la Alianza de Civilizaciones era un diálogo con los monstruos, que finalmente eran los que tenían que dar becas y poner dinero para todas estas historias. Por lo tanto, la hermenéutica es un aparato necesario de la racionalidad, pero en modo alguno suficiente, ¿no? Y hay que acudir primero a una estrategia que hoy ya me parece indiscutible, que es la de la naturalización, bueno, tener un conocimiento más o menos cierto de qué es lo que pasa desde el punto de vista de las ciencias biológicas, ¿no?, y neurológicas, cuando hablamos de racionalidad o cuando hablamos de creación científica o artística. Pero claro, eso es un conocimiento ciego, no nos permite decir cómo las cosas tienen lugar, pero no nos permite comprender cómo se genera el sentido, ¿no? Esto se ve muy bien en algunos ejemplos. Uno puede estar vivo en Europa y muerto en Japón, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en Japón la definición de muerte es la parada cardiorrespiratoria y en Europa y los Estados Unidos es el encefalograma plano. Luego puedes estar muerto o vivo dependiendo de dónde estés, ¿no? Quiere decirse que la neurociencia no es bastante, el punto de vista naturalizado no es bastante. Hay que ir a las fuentes del sentido y estas no te las da la hermenéutica. Por lo tanto, el asunto es comprender cómo se produce el sentido. Y el sentido se produce en una especie de magma. No hay una tradición, porque toda tradición está segmentada. Primero porque toda tradición es inventada. En esto, después de Hobsbawm, ya no se puede olvidar, ¿no?,
que toda tradición es un mecanismo de cohesión social que oscurece la verdadera historia de las comunidades. Pero segundo, porque incluso aceptando el concepto de tradición, toda tradición es segmentada, es polifónica, ¿no? Por decirlo a la manera de Bakhtin. Son muchas las voces que están registradas y por eso realmente el lenguaje es el escenario donde el escenario, digamos, por excelencia, donde se percibe la lucha de clases, ¿no? La apropiación del sentido es la apropiación del lenguaje. Entonces, ¿qué es un mecanismo global de racionalidad? Aquel que se haga cargo de los elementos que incorporamos con la educación, que son los que, o con nuestro paquete biológico, o sea, lo que nos hace ser seres racionales y lo que nos hace ser seres que pertenecen a la memoria del sentido, pero que tendrá que dar respuestas a esa multisegmentación de nuestras tradiciones, de nuestros aparatos sociales, donde se produce realmente la lucha de intereses, ¿no? De una parte, y de otra parte que también tendrá que dar respuesta a los fenómenos de apropiación, ¿no? De esos mismos segmentos. Y entonces, pues claro, eso diseña dos estructuras de generación de sentido que son las que hay que estudiar. De una manera, no es el diálogo, es el debate, es la discusión, ¿no? La controversia, lo que interesa. Y desde otro punto de vista es la creación de imágenes, la generación de deseos, o sea, es la estética, el arte, ¿no? Esos dos paquetes son los que forman la racionalidad. Uno es una racionalidad discursiva. Cualquier intento de reducirla a un critical thinking, a una teoría argumental, es un intento de suyo, ya por su propia transparencia, es un intento equivocado, ¿no? No nos movemos en el debate solo por argumentos, también por pasiones, por intereses, ¿no? por acceder a esas zonas del deseo, ¿no? Y racionalizar quiere decir llevar a una descripción lo más exacta posible de estas dos estructuras activas, ¿no? Que mueven la racionalidad, que es la conquista de las imágenes y la conquista de los argumentos, ¿no? Y como eso no se hace desde el punto de vista limpio de la transparencia argumental o de la transparencia de la estética, digamos, por decirlo de alguna manera, cuasi trascendental, ¿verdad? Pues en realidad lo que hay que estudiar ahí son los elementos pregnantes que crean al mismo tiempo que interfieren esos mecanismos, ¿no? De producción de sentido, o que justifican el reconocimiento social y por tanto son objeto de la lucha por su apropiación, ¿no? Y esos son mecanismos que pueden aislarse, son mecanismos afectivos, son mecanismos pasionales, ¿no? Son mecanismos argumentales, sin ninguna duda, son mecanismos de descripción social, de contextualización muchas veces, etc., ¿no? Y bueno, pues al conjunto de una teoría de la racionalidad compleja que evita por insuficiente la idea de la transparencia o de la resolución verdadera o falsa y sitúa el problema de la racionalidad en la conquista de pattern, de modelos, ¿no? Más integradores, pues eso es a lo que, en fin, se ha venido denominando en el curso de mis clases, porque no he publicado mucho sobre ello, y a lo largo de una ya muy duradera docencia, no solo en España, sino en muchos países, pragmática sucia, ¿no? Y entonces pues uno se sorprende cuando le preguntan, pero por ejemplo en México o en Suecia hace unos meses, ¿no? ¿Qué es eso de la pragmática sucia? Bueno, pues una manera de decir rápidamente la necesidad de un cambio de modelo racional, ¿no? Pues nada, Quintín, muchísimas gracias, ha sido un placer estar aquí contigo y gracias. Bueno, ha sido una larga entrevista, espero que haya sido provechosa y por la que me corresponde daros más bien a mí las gracias, ¿eh? Bueno. Gracias. Bueno, pues sí que hemos hablado, ¿eh? Joder, ¿y todo esto lo vais a colgar así? ¿Todo entero?